Resultado de estas 2 semanas de ofensiva, pues que el 15%, 15-20% del material de la OTAN enviado ha sido destruido. Que estaríamos hablando aproximadamente, y ya hablaremos después si quieres, de un porcentaje de bajas, bueno, de bajas del orden entre 15 y 20.000 bajas. Repito, como siempre digo, bajas no significa muertos. Pueden ser heridos, inmunizados, prisioneros, desaparecidos, es decir, pero evidentemente desde el punto de vista militar, tú lo que tienes en tu planilla son 15 a 20.000 militares menos, efectivos menos. ¿eh? Posiblemente si a esto le unimos el resto del material que quedaba, de material soviético que se había enviado desde Chequia, Polonia, Bálticos y otros países, puede llegar incluso el porcentaje a ser del 30-40% de destrucción. Esto para 2 semanas de ofensiva donde no se ha llegado todavía ni a alcanzar la primera línea de la defensa, la primera línea Surovikin, en honor al general Surovikin, que es el que la ha montado, ni siquiera la primera línea de defensa. Todo para luchar por unos pequeños pueblos y aldeas en la zona gris y buscar un sitio donde la defensa rusa fuera más débil, donde poder hacer una cuña e introducirte. Un desastre, un desastre. Con lo cual, hay que pensar que hay esta medio pausa que ha habido estos días, hay que pensar que vamos a entrar en una tercera fase de la ofensiva. ¿Por dónde va a ir esta tercera fase de la ofensiva? Pues hombre, yo lamentablemente no tengo acceso a los planes del Estado Mayor de la OTAN y tengo acceso a los planes del Estado Mayor ruso. Uno puede deducir, pues no sé, yo, por ejemplo, ¿qué creo que va a tener una gran importancia en esta tercera fase de la ofensiva? Pues que el tiempo se acaba para Ucrania, para el ejército ucraniano, porque hay que presentar algún resultado, para la OTAN, hay que presentar algún resultado en la reunión de la OTAN del 10-11 de julio en Vilna. Pero es que estamos a 22. Estamos hablando que tenemos que ya 15 días para obtener algún resultado que sea vendible. A lo mejor a la opinión pública se la puede engañar con que los ucranianos han avanzado 5 kilómetros y han ocupado un pueblito en no sé dónde. Pero a los expertos militares de la OTAN, cuando se reúnan, no, ellos no van a conocer la verdad. Y tienen que ver las pérdidas que se han sufrido, qué ganancias ha habido y seguramente el resultado, pues, como no hagan algo rápido, ahora, sí, desde luego, a día de hoy el resultado es desastroso, desastroso. Tienen, ¿qué? 2 semanas para intentar hacer algo. Pues no lo sé. Es decir, esto hay que tener en cuenta también que hay una serie de fallas sistémicas en estas fuerzas que además han sido entrenadas por la OTAN, bajo doctrina OTAN, y por lo tanto, yo no sé cómo lo van a cometer. Pues, por ejemplo, fallas sistémicas. Una, las enormes pérdidas, ya las hemos citado. Con este nivel de pérdidas se pone en peligro la tasa de reposición. Me explico. ¿Qué es la tasa de reposición? Tú cuando una unidad militar ha perdido un 20% de sus efectivos, o un 30%, tú tienes que mandar la retaguardia y volver a rellenar esas bajas y poner de nuevo en capacidad de combatir a la unidad. Claro, eso significa que tú tienes que tener por tus planes de movilización y que tener la posibilidad de nuevo rellenarlo con soldados entrenados, etcétera, etcétera. Claro, no es lo mismo que tú hayas tenido en una semana, hayas tenido 400, 500 bajas, que hayas tenido 7.000. La capacidad de reposición va bajando, porque ya llevas año y medio, más de año y medio de guerra, que ya has tenido muchas bajas. Ahora harían falta esas 70, 80.000 bajas que han tenido en Bakhmut. Claro, ahora harían falta. Ahora no las tienes. ¿Dónde tienes que tirar? ¿De más movilizados?
de defensa territorial, que no son precisamente soldados entrenados ni motivados, con eso vas a rellenar las unidades de élite para seguir la ofensiva. Eso es un fallo sistémico. Otro es que en todos estos 18 meses de guerra han ido cayendo quizás los oficiales más experimentados y más veteranos del conflicto. Claro, y eso es muy difícil de reponer. No es lo mismo reponer un soldadito. Oye, todos somos humanos, ¿no? Y sobre todo aquellos que han hecho la milicia, todos han sido soldaditos, ¿no? Que un oficial que se ha tirado 5 años de academia, y que seguramente ya tiene la experiencia de mandar unidades, ha podido tener experiencia de combate, en el caso de España a lo mejor en misiones internacionales, etcétera, etcétera. No es lo mismo que nombrar a un cabo o a un suboficial y hacerle teniente, porque te estás quedando sin gente. Eso lógicamente es otro fallo sistémico y se nota a la hora de la eficacia de las operaciones militares. Hay otro que también es importante y es que según la doctrina OTAN, los oficiales, o sea, hay una gestión de combate en la cual los oficiales no están en primera línea con sus tropas, están en sus puestos de control, sus puestos de mando, que están en retaguardia. Eso, evidentemente, tiene una parte buena. Es decir, digamos, de alguna forma tienes más protegido a esos oficiales a la hora de su vulnerabilidad, y de que no caigan, o no sean baja o no caigan en manos del enemigo. Pero tiene una parte muy mala. Y es que si la fuerza no está suficientemente motivada y su moral va cayendo, el no tener a los oficiales cerca primero causa menos, es decir, una mayor bajada de la moral, y además causa también que ante una situación mínima de pánico, de desconcierto o de no saber qué hacer, eso se desmanda. No hay forma de controlarlo. Esta es la doctrina OTAN. Y por último, eh, el hecho de que ahora mismo el ejército ucraniano es un ejército colonial. ¿Qué me refiero con esto de colonial? Pues que todo lo que tienen y todo lo que puede tener viene de fuera. Las armas, las municiones, el combustible, la inteligencia, el asesoramiento, la formación, todo viene de fuera. Es como si fuera un cuerpo expedicionario colonial, que una metrópoli ha enviado a un país, África, por ejemplo, ¿no? Caso típico, en el cual para mantener las hostilidades allí, e ir controlando la situación, tiene que estar permanentemente recibiendo de la metrópoli el armamento, la munición, es decir, las tropas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eso, bueno, pues se parece más a un cuerpo expedicionario que realmente a un ejército que está defendiendo su territorio. Y esto, claro, también tiene sus problemas. Y sobre todo tiene un problema muy grave, que es el logístico. Es decir, porque en el momento que falle mínimamente la logística, es que dejas de recibir algo que seguramente es crítico, sea la munición, por ejemplo, o el combustible. ¿Y entonces qué haces? O, por ejemplo, simplemente reparar los vehículos. Un vehículo en zona de combate, vamos, cada 2 días tienes que estar reparándole algo. O sustituir las zapatas de goma de las cadenas de los carros o de los vehículos blindados, etcétera. Es decir, cada 2 días tienes que estar reparándole cosas. Si tu escalón de mantenimiento, el primero lo imagino lo tendrán cerca, pero si tu segundo o tercer escalón de mantenimiento, porque le ha impactado un misil antitanque o lo que sea, está en Polonia, y tienes que mandarlo allí a reparar y que vuelva a venir, eso es un problema logístico sistémico. O sea, eso es muy difícil. Es lo propio de un ejército colonial. Entonces, claro, si cuando una potencia colonial iba a África e intentaba, o a Asia, tenía un conflicto con fuerzas de allí, bueno, pues claro, si es que muchas veces se enfrentaban ejércitos más o menos bien organizados, ¿con quién? Pues con un poco menos que con guerrillas o con fuerzas casi irregulares, mal armadas, mal formadas, etcétera, etcétera. Pero claro, es que ahora no tienes eso, por lo que te estás enfrentando con el ejército ruso. Entonces, esto no. Bien, entonces, ¿qué puede hacer en esta tercera fase de la ofensiva, teniendo en cuenta esa fecha del 10-11 de julio de reunión de la OTAN?
Pues tiene dos opciones. Una, que es la que yo creo que sería más racional, es decir, bien, ya veo que durante 15 días no he logrado romper las líneas de defensa rusa, y esto me ha costado además, pues seguramente casi un tercio de la capacidad operativa de las brigadas que yo tenía para la ofensiva. Pues ¿qué hago? Me clavo al terreno y paso a defensiva, que sea los rusos los que ataquen. Vale, evidentemente, ¿cuál es el problema de esa opción? Pues porque eso significa que la ofensiva ha sido un fracaso absoluto. Y eso, a ver cómo lo vendes, a ver cómo vendes, que a tu famosa contraofensiva que llevas anunciando 5 meses, te ha durado 15 días porque ha sido un fracaso descomunal. Y además hemos dejado en ridículo todo el armamento de la OTAN. Claro, y eso tiene un coste. Pero desde el punto de vista militar, yo creo que es más racional que el intentar lanzar, seguir, para que al final, el día 12 de julio, pues haya, no sé, puedan poner algo encima de la mesa que hayan conseguido, a costa de que, si ahora llevamos ya un tercio de desgaste de la capacidad operativa de las unidades de la ofensiva, que ha perdido el 50%, el 60%. Sería una victoria pírrica, una victoria absurda. Porque, repito, es que cada día que pasa en esta guerra, la tasa de reposición de las fuerzas ucranianas va tendiendo hacia cero. Y llegará un momento en que será negativa. No podrán reponer, simplemente porque no van a tener ya gente que puedan destinar a esto. Y si la destinan ya a las tropas de primera línea, la estarás quitando de la logística, la estarás quitando de la producción industrial, la estarás quitando de todo aquello que hay que mantener en un Estado para que el Estado no colapse. Entonces, no lo sé, pues como ya he visto tantas chifladuras por parte de la OTAN en este conflicto, en el cual realmente lo que demuestra que a Ucrania les importa muy poco, pero muy poco, pues igual son capaces de seguir lanzando y lanzando unidades, que se hagan quemar, pues como ha ocurrido en Bakhmut, ¿no? Sí, ahí se han tirado meses y meses y meses. Bueno, pues que igual, también aquí, mientras tenga, pues igual siguen tirando. A mí me parecía una locura. Y además me parece un crimen contra el pueblo ucraniano. Eso me parece un crimen.